tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo capítulo de nuestro canal de YouTube de Camilion Consultores. El día de hoy quiero hacerles una pequeña presentación sobre un formato muy sencillo para que ustedes puedan tener a la mano el presupuesto, crear el presupuesto, mejor dicho, puedan hacer su presupuesto anual y por ende llevar un control de los gastos que genera su negocio para saber si está siendo redituable. Recuerden que es muy importante llevar un presupuesto anual de su negocio para que sepan efectivamente cuáles son los gastos que están generando, a cuánto equivalen esos gastos y si sus ventas, ¿no? su forecast de ventas está adecuado o está adecuado precisamente a los gastos que están generando. Es muy fácil hacer un presupuesto de sus gastos. También puede ser muy fácil hacer un forecast de sus ventas, es decir, un pronóstico de las ventas, pero puede ser que no sea pegado a la realidad. Es decir, tú ya tienes una base de tus gastos en los cuales estás generando un importe relativamente estable a través del tiempo. Bueno, pues lo importante será que también esté comparado con tu pronóstico de ventas, porque si no, no vas a alcanzar a cubrir todos tus gastos en tu negocio y se puede crear o puede haber un problema muy fuerte en tu negocio y estar creando hoyos económicos o financieros que después te puedan acarrear problemas digamos que de salud financiera en el negocio y hasta de salud física, ¿no? Porque pues las preocupaciones, el estrés de que no estás llegando con los números a cubrir todos tus gastos, si tienes gente en tu nómina o tienes gente que está trabajando para ti y apenas si estás llegando para poderles pagar la renta, los servicios que estás consumiendo, internet, luz, telefonía, bueno, pues eso te genera un estrés enorme, lo cual puede ser un problema grave para el responsable, para el dueño del negocio. Pero bueno, en fin, vamos a ver la presentación. Esta presentación es un poco cómo es lo que de manera muy simple y muy sencilla nosotros queremos compartirles a ustedes nuestra experiencia de cómo funcionan en los negocios en este sentido. Aquí vamos a hablar sobre temas de financieros netamente, es un tema básico de presupuesto. En otro video hablaremos de una comparación entre tu forecast y tu budget, es decir, entre tu pronóstico de ventas versus tu presupuesto para saber si efectivamente estás generando los recursos necesarios para que, como decía, no te genere un estrés innecesario. Bueno, ¿qué es el presupuesto para pymes y para negocios? ¿Qué es lo que nosotros buscamos cuando hacemos, por ejemplo, la consultoría en los negocios? Primero, tener una relación completa de todos tus gastos. Es un formato muy simple, muy sencillo, lo puedes hacer en Excel, no tiene ninguna ciencia. Claro, si quieres que podamos ayudarte, con mucho gusto te podemos compartir el archivo. Es algo, te digo, muy simple, muy sencillo, lo puedes hacer en una hoja de Excel. Lo único que tienes que hacer es toda una relación de gastos, ¿no? Es decir, si pagas renta, luz, agua, teléfono, móvil, teléfono fijo, los salarios, si es que tienes personal a tu cargo. Ojo, es bien importante que aunque tú seas un profesionista independiente y digas, no, yo es mi despacho, es mi trabajo en mi casa, ¿no? Tengo una pequeña oficina en mi casa, no pago renta, no pago luz, etcétera, etcétera, etcétera. No es cierto, ¿eh? De todos modos, al final tienes que pagar. Si estás viviendo con tus padres, o estás viviendo, o vives con tu esposo, o eres casado, vives con tu familia, y aún así, no tienes, digamos, tú la necesidad de rentar un espacio distinto al de tu casa, al final tienes que sacar ese dinero de la bolsa o de alguna bolsa, ¿no? Para poder pagar los servicios. Entonces tienes que colocarlos a lo mejor una parte representativa, ¿no? Si pagas, no sé, 1,000 pesos de luz, a lo mejor son 500 del negocio y 500 de la casa, pero al final tienes que colocarlo. El salario es lo mismo. Tú no tienes secretaria, no tienes asistente, eres tú solo, eres un arquitecto, un médico o un abogado y dices, yo estoy en mi despacho en mi casa y no tengo quien, yo contesto llamadas, atiendo clientes, facturo, etcétera, etcétera. Bueno, pues también asígnate un salario.
es bien importante que te asignes un salario para que la información que al final obtengas de este presupuesto sea lo más acertado a la realidad. Perdón, porque al final ese salario que tú estás obteniendo, los recursos que estás obteniendo de ese salario, bueno, pues lo estás destinando para los gastos de la casa, la manutención de tu familia. Y ese es un grave error que muchos profesionistas cometen. O también en empresas pequeñas, ¿no? En pymes, no se asignan un salario como tal, y por lo tanto lo que les queda después de haber pagado todos los, digamos que todos los compromisos que tienen, es su salario, y eso no está bien, porque imagínate que en un mes no te fue bien en cuanto a las ventas de tu trabajo que hiciste, que no vas a cobrar nada, es decir, dedicaste 30 días a trabajar arduamente de sol a sol para que al final no puedas tener un salario digno haciendo tu trabajo diario. Creo que no es lo justo. Entonces, lo podemos dividir en dos gastos. Los gastos fijos, ¿no? Que son los gastos fijos mensuales, que es la primera parte, la parte de arriba, la parte que vemos aquí, y los gastos, digamos, variables, ¿no? Que si tienes auto, que si sales a comer a la calle, que si tienes que utilizar viáticos porque vas a visitar a clientes, en fin, todo lo que se genere a través de la gestión de tu negocio. La primera parte son gastos fijos, renta, luz, agua, teléfonos, ¿no? Salarios, como decía, acreedores diversos, es decir, si tienes algún profesional que te esté ayudando en cuanto a redes sociales, en cuanto a tu contador, ¿no? No sé, alguien que te esté apoyando con algún otro tema importante, una consultoría como nosotros lo hacemos. Bueno, que tienes contratado una consultoría para que te esté apoyando frecuentemente a revisar o analizar tu negocio. Bueno, pues esto todo lo vas a colocar en esta parte. Y algunos otros gastos fijos que tú creas que son recurrentes y que son necesarios para tu negocio, ¿no? Telefonía, no sé, se me ocurre que a lo mejor televisión de cable, ¿no? Tu negocio es importante que estés conectado a la televisión de cable, a oír noticias o información de otras partes del mundo, y dices, bueno, pues yo necesito tener, no sé, noticieros de otras partes del mundo, y lo único que me dan esa información es la televisión por cable. Bueno, pues los colocas aquí. En los gastos variables, bueno, pues es algo que lo vas a utilizar, pero que no es la misma cantidad siempre. Es decir, la primera parte son rentas fijas. El teléfono, el internet, el teléfono móvil, el agua y la luz, la renta, siempre son estables, ¿no? Siempre pagas lo mismo. Regularmente no hay una variación muy grande entre la renta de un mes y otro, no debería de ser, salvo que se acabe el contrato en un mes y el siguiente mes por contrato tenga un incremento en función al índice nacional de precios del consumidor o de la inflación. Bueno, también lo vas a colocar, pero en realidad siempre es estable, ¿no? Durante el año es la misma renta, es la misma luz, es la misma agua, técnicamente tendría que ser así, el teléfono fijo y el móvil lo mismo, bueno, en fin. Después, como decía, vienen los gastos variables, en los cuales, bueno, es la gasolina. A lo mejor no siempre le echas la misma cantidad de gasolina, o de repente, como en estos tiempos que ya subió, ¿no? O que ya bajó, entonces, bueno, pues hay una pequeña variación. Los impuestos es lo mismo, porque esto va en relación a los gastos y a los ingresos que tienes, entonces regularmente no son los mismos, ¿no? O no podrían ser los mismos. Si tienes viáticos, lo mismo. A lo mejor si ahorita estás saliendo mucho menos que antes por el tema de la pandemia, bueno, pues a lo mejor tus gastos de viáticos no están siendo los mismos gastos que tenías hace 2 años o hace 1 año o hace 6 meses, o a lo mejor ya se incrementaron porque ahorita tienes un poco más de facilidad para salir a visitar clientes, ¿no? Tener una comida o una reunión, tomar un café. Y en fin, en general todos estos gastos que sean relativos al negocio para que tú puedas llevar una buena gestión. Este es un formato simple, muy sencillo, en el cual lo vas a poder llevar mes con mes. Si eres un profesional independiente que tienes un pequeño despacho, bueno, pues te va a servir, porque vas a poder colocar, al final haces una sumatoria y dices, mira, yo en todo el mes me gasto, no sé, 15,000 pesos. Vamos a poner una cifra, ¿no? Están 500 pesos de luz, 300 pesos de agua, 500 pesos de teléfono fijo, otros 500 de mi celular. No tengo secretaria, así que pues yo
10 mil pesos, que con esos 10 mil pesos yo lo hago para mis gastos del mes, y bueno, si el contador le pago, no sé, 2 mil pesos, en fin, 15 mil pesos te sale la cuenta. Bueno, pues tú sabes que mínimo tienes que vender o tienes que tener ingresos al mes por 15 mil pesos. Y vas a salir tablas, no vas a tener utilidad, tablas. Todo lo que consumiste o todos tus gastos que consumes los estás cubriendo con tus ventas. Quieres tener una utilidad, tienes que buscar la forma en cual redituar y hacer más o acrecentar tus ventas para que tengas una utilidad una utilidad o un ingreso mayor, para que te quede un margen ahí de ganancia importante para que te sirva de colchón, porque ojo, no todos los meses son iguales. Hay periodos del año en los cuales las ventas tienden a bajar, hay otros periodos en los cuales tienden a subir. Entonces, cuando tienden a bajar, ese colchón que tienes, bueno, pues te va a servir para cubrir de alguna forma esos meses flacos, por llamarlo de alguna forma. Y los meses que son más amplios, bueno, pues te van a servir para poder cubrir o para poder tener ese remanente para cubrir los meses flacos. Por eso es bien importante que coloques un salario o te coloques un salario, repito, porque muchas veces cometemos el error de decir, no importa, yo de lo que sobra voy tomando. ¿Y qué pasa cuando no sobra? ¿Qué pasa cuando el mes es muy bajo en tus ventas, cuando se cae? Entonces, bueno. Después ya entraríamos a un formato un poco más elaborado, ¿no? Un formato un poco más, digamos, más grande, ¿no? Un poco más elaborado, en el cual ya vamos mes con mes. El primer formato es como muy simple, muy sencillo, es para un mes, ¿no? Este mismo formato que hiciste en el primero, lo vacías, se puedes ir vaciando en este formato, en este segundo formato, donde ya viene todos los meses del año, ya viene todo lo que se hace o todos los gastos que se hace durante el año. Vas a plasmar la misma información que tienes ahí, las vas a plasmar en este nuevo formato, en el cual va ya por mes, de enero a diciembre, y te va a dar un total, al igual en cuanto a las filas y en cuanto a las columnas, es decir, cuánto gastas en renta durante todo el año, cuánto vas a gastar durante todo el año y cuánto vas a gastar durante todo el mes, ¿no? Todo el mes es la columna, es decir, renta, luz, agua, teléfono, gastos fijos, gastos variables, y en la fila es cuánto vas a gastar a través del año, cuánto necesitas vender en todo tu año para que al final puedas cubrir la renta de todo ese año, o los salarios de ese año, o la luz, o el teléfono, o la gasolina, ¿no? O los impuestos. Los impuestos son variables, pero cuánto, y al final te va a dar un gran total, cuánto necesitas vender en el año para que puedas vivir tranquilo durante todo este 2021, por llamarlo de alguna forma. Te recomiendo que hagas el ejercicio del 2020. Yo sé que fue un año atípico, un año distinto, un año complicado. Revísalo, dale una checada, mete tu información y ve qué tal te fue el año pasado. Vas a ver qué tan importante es tener este reporte. Es un reporte bastante importante, les digo. Es un Excel muy simple. Si alguien lo necesita, escríbanos, pónganos ahí en sus comentarios y con mucho gusto, pónganme su correo electrónico y con mucho gusto se los hacemos llegar. Después ya vendría el siguiente paso. El siguiente paso, después de haber hecho un presupuesto anual, ¿no? De haber hecho ya tu cálculo de todos tus gastos durante el año, es hacer un comparativo. En la imagen no se alcanza a ver muy bien el detalle, pero si fijan es el forecast contra el real, es decir, tu presupuesto, que es la columna 1, que está en gris, contra tu real, es decir, lo que realmente gastaste, porque tú lo que hiciste fue un presupuesto pensando en que es el gasto que vas a utilizar. Es probable que si hiciste un presupuesto el año pasado, este año digas, bueno, le voy a aumentar la inflación 4,5%, 5%, vamos a cerrarlo en un 5%. Yo decido que para este año todos mis gastos fijos van a subir un 5%, porque es la inflación que yo estimo que surgió durante el año pasado, y todo este año va a sufrir este incremento. Le sube un 5%. Y la realidad es que a lo mejor no sube un 5, sube un 6, sube un 7, o sube menos, sube un 3, sube un 2. Bueno, pues, ¿no? O a lo mejor en los gastos variables dices, bueno, pues la gasolina yo estimé que mes con mes iba a gastar 1,000 pesos de gasolina. Bueno, pues a lo mejor lo real es que
pues no gasté 1,000 pesos de gasolina, a lo mejor estoy gastando 700, 800, o unos meses 1,200 y otros meses 1,600 y otros meses 500, y a veces no salgo, lo hago todo en casa, entonces no gasto gasolina, en fin. En la siguiente lámina es el detalle, ¿no? La lámina anterior era como el grueso, ¿no? Todo el año. Aquí es el detalle, así es como lo van a ver, ¿no? Es decir, todo tu forecast, todo lo que tú planeaste y todo lo que realmente estás gastando. Y aquí te va a dar los resultados, es decir, ¿cuánto estás estimando que vas a gastar? Bueno, pues vas a gastar 15,000 pesos, como decíamos en el ejemplo anterior. Yo estimé que cada mes voy a gastar 15,000 pesos, o necesito 15,000 pesos para cubrir mis gastos de mi negocio y los personales a través de un salario. Bueno, vamos a ver si lo real es que si necesitas esos 15,000 o estás realmente gastando menos porque estás siendo muy eficiente, o al contrario, te quedaste corto y estás teniendo que incrementar ese presupuesto porque resulta que calculaste mal y te faltó meter algún concepto, o no es que no hayas metido un concepto, simplemente que a lo mejor el cálculo del 5% anual que te decía que estimaste por la inflación del año anterior resultó que no fue un 5%. Tú haciendo tus cálculos resultó que ya fue un 7 o un 8% los que te incrementaron los servicios. Entonces ya tu gasto real se elevó. ¿Y qué es lo que puedes hacer en este caso? Si ya tienes lo de un mes, bueno, pues vas a poder modificar los siguientes meses, que a su vez te va a modificar tu presupuesto o tu pronóstico de ventas. Ya no estás gastando 15, ya no estás ocupando 15,000, estás ocupando 17,000. Ojo, entonces tienes que empezar a buscar clientes o a ver cómo le vas a hacer para poder cubrir esos 2,000 pesos de más que tienes ahí. Una nota importante, y que lo pongo en la parte de abajo de la tabla, es que si tienes gente que te está ayudando y que no los tienes por nómina, porque es complicado, impuestos, seguro social y todo, bueno, y has estimado, o año con año les has dado, no sé, alguna compensación del Día de Reyes, del Día de las Madres o de aguinaldo, bueno, pues anótalo en tu presupuesto, ¿no? ¿Por qué? Porque te va a pegar porque vas a necesitar ese dinero, vas a tener que erogar ese dinero y de dónde lo vas a sacar. Entonces, si ya lo tienes presupuestado en esas fechas o en esos meses, pues bueno, colócalo. Otros casos que me ha tocado es que hay algunos negocios o algunos profesionales que tienen a su gente a cargo, no le pagan el IMSS, pero les pagan un seguro de vida. Bueno, pues, cuando se vence, cuando tienes que renovar, cuando tienes que pagar esa póliza, bueno, pues anótala en el mes que tienes que colocar. Y algo importante y que a todo mundo se nos va: yo tengo un auto, lo ocupo para ir a ver a mis clientes, para traer cosas, para a lo mejor si ofrezco productos o comercializo productos, pues lo ocupo para llevar y traer mercancías, y muchas veces se nos va todos estos tipos de gastos: el seguro del auto, la tenencia, la verificación, los mantenimientos, ¿no? Si ya hay que cambiarle llantas, si hay que llevarlo a la agencia o al mecánico para que le dé su revisada. Muchas veces sucede muy frecuentemente que omiten esta información y los números se les van a las nubes porque faltó que colocaran esta información. En fin, este es el video que quería presentarles el día de hoy. Es un video en el cual hablamos sobre presupuesto, sobre el comparativo que tienen que hacer a través del año y sobre la información que deben de plasmar para llevar un buen control de las finanzas de su negocio. Así es que bueno, recuerden seguir nuestras redes sociales. Nosotros somos Chameleon Consultores, somos consultores expertos en administración, en sistemas, TI, finanzas y operaciones para pymes y negocios. Así es que bueno, no se olviden de seguir nuestras redes sociales. Si quieren que les compartamos estos archivos que son muy sencillos, con mucho gusto lo podemos hacer. No olviden de seguir, repito, nuestras redes sociales. Y bueno, al final agradecemos mucho el que sigan con nosotros. Gracias.